Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Y por cierto, que hablando de disonancias, permítanme que yo siga utilizando y llamando a las cosas por su nombre, porque hay temas que son de indignación absoluta. Que a mí me encantaría comenzar diciendo qué bonito es madrugar y decir con alegría a todo el mundo pasar, qué buena gente, buenos días, pero es que no puedo hacer eso, porque yo tengo información a mi alrededor y me indigna la forma en la que se trata esa información. Por ejemplo, cuando se habla de Cuba. Señores, Cuba ya no es solamente lo que vemos en la televisión, lo que nos muestran los medios de comunicación en ocasión liberales, que hacen la política del avestruz para mostrar simplemente lo que les interesa. Cuba ha comenzado ya a convertirse en un pueblo fantasma. Y ya no es solamente un país en crisis, es una nación que está total y absolutamente desintegrada. Hay un estudio reciente, que es al que quiero comentar en el día de hoy, que estima que la isla ha perdido el 24% de su población en apenas 4 años. O sea, imagínese usted, un cuarto de la población cubana ha salido, a veces en exilios, buscando un futuro mejor, otro en exilios forzosos. Millones han huido no solo de la represión, del hambre, de la miseria o de los apagones, sino que están huyendo de la propia desesperanza. Así que lo que estamos viendo, este éxodo masivo, a veces forzoso, es una auténtica estampida humana de jóvenes, de familias, de profesionales, de niños, que prefieren seguir lanzándose al mar antes que estar encerrados en una prisión que no tiene futuro. Y los que se quedan sobreviven, nunca mejor dicho, entre tinieblas, porque ahora ni siquiera tienen luz. La escasez de gas licuado está obligando a cocinar con carbón o con leña, como en los tiempos de guerra. Es realmente lamentable ver una ciudad hermosa que en un momento dado fue la perla del Caribe, con los mejores comercios, con la gente más exquisita, vestidos de forma exquisita, en lo que se ha convertido en el día de hoy. Qué desesperanza, ¿no? Qué tristeza, sobre todo para muchos de ustedes que todavía recuerdan esa Cuba, que desearían regresar en algún momento a esa Cuba. Los apagones, señores, están durando ya más de 20 horas en toda la isla, en algunas ocasiones hasta 22 horas, pudriendo la poca comida que albergan los refrigeradores y dejando a muchos enfermos al borde de la muerte, sin respiradores, porque no hay cómo conectarlos, o sin insulina porque se echa a perder por la falta de electricidad. El agua está llegando a cuentagotas, si es que además llega. Y a la pobre gente solo le queda tirarse a las calles a mostrar su indignación haciendo sonar una cacerola. Y mientras tanto, el títere mayor del castrismo, el infame Díaz-Canel, el esperpento, responde con el miedo, responde con el terror que le infunde un levantamiento social, sacando una vez más a sus perros uniformados en lo que él ha llamado las unidades represivas para poder mitigar con golpes y con cárcel la voz de la dignidad. Las cárceles siguen llenas de presos políticos. Muchos de los que fueron excarcelados, porque obviamente, y siempre lo digo en este programa, no se puede hablar de libertad y de liberaciones cuando no existe esa palabra en Cuba. Pues muchos de los que fueron excarcelados gracias al acuerdo con el Vaticano han tenido que regresar a prisión, como José Daniel Ferrer, que sigue siendo el símbolo de la libertad y de la verdad en Cuba. Muchos de los otros que también fueron excarcelados han regresado también a la prisión, en algunos casos, como en el de Michael Osorbo o del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Ellos siguen tras las rejas, mientras que el mundo los está premiando por su valor. Esta misma semana, y a ese respecto, Otero Alcántara ha recibido el premio Václav Havel a los derechos humanos, y aunque no pudo asistir, es obvio, no le han dejado ni muchísimo menos salir de la cárcel por un instante, envió un mensaje grabado desde la prisión asegurando que su voz es el eco de millones. Y mientras tanto, el régimen se ha vuelto aún más paranoico. En los últimos días, la seguridad del Estado ha llegado incluso a interrogar a youtubers españoles por el delito de hablar con la gente en la calle. ¿No estaban conspirando? ¿No estaban agitando? Solo escuchaban. Pero en Cuba, para aquel que lo dude, hasta escuchar es subversivo.
Y a mí me gusta incidir mucho en estos temas, porque incluso en esos youtubers, cuando los escuchaban esta mañana, veía hasta un poquito oiga, yo no sé si ingenuidad, cuando decían, llegaban a Madrid y entonces decían, es que lo que nos ha pasado en Cuba no nos había pasado en ningún país del mundo que hemos visitado. Esto que hemos visto es realmente fuerte y nos persiguió la policía porque no querían que habláramos con la gente. Y esa era la gran noticia. Cuando eso debería ser una noticia titular de todos los días en esa Europa crítica, en esa Europa hipócrita, que como les digo siempre prefiere hacer la política del avestruz y meter la cabeza bajo la tierra y seguir apostando por la construcción de hoteles, que de ahí sí se saca dinerito. Esta mañana estaba conversando con algunos especialistas. Vamos a conversar también en nuestro programa en el día de hoy, lo voy a traer a la mesa, de qué es lo que impulsa a esa Europa, a esa vieja Europa que ha vivido en carne propia, además, los embates de ese comunismo, a seguir viendo todavía, y hablo específicamente de algunas partes de la sociedad española, esta reinvolución de esa manera. Es que de repente el Foro de Sao Paulo hizo que las reinvoluciones que antes se ganaban con armas, con Kalashnikov y con revoluciones de guerrillas, ahora se transformaron y se tratan de maquillar en procesos, entre comillas, democráticos. ¿O es que esa cultura y esos cantautores y toda esa gente que durante tanto tiempo sacó esa imagen bohemia, de esa Cuba que resiste, es la que todavía perdura en la mente de muchos jóvenes? Señores, hay mucho trabajo por hacer. Y yo por eso insisto cuando hago estos monólogos, porque sé que en muchas ocasiones, como ha pasado con Venezuela, como ha pasado con Cuba, la gente los pasa de teléfono en teléfono y nos escuchan, y esto llega a Cuba y eso llega a Venezuela, y por eso es importante que esas voces se escuchen. La furia oficial no ha caído solamente sobre esos youtubers que yo les estaba comentando. También ha caído sobre el embajador estadounidense en La Habana, con el agregado de comercio de la embajada de Estados Unidos en La Habana, con Mike Hammer. El régimen lo ha atacado públicamente, lo ha hecho en la televisión cubana, por atreverse a recorrer el país y reunirse no solo con los funcionarios, sino con opositores, activistas y los ciudadanos de a pie. Algo muy valiente que no había hecho, por cierto, ninguno de los diplomáticos que han estado acreditados en la isla hasta este momento. Y cuando un diplomático, y más de Estados Unidos, escucha al pueblo cubano, se acerca, no sigue un itinerario, lo hace sin filtros y de forma directa, es obvio que la dictadura también tiembla. Hammer lo advirtió, él dijo que vendrían más sanciones y no se equivocó. En el día de ayer, y coincidiendo con su cumpleaños y con el exilio que lleva también tatuado en el alma y en el alma de su familia, el secretario de Estado Marco Rubio anunció una nueva política de restricciones de visa contra quienes colaboren con la censura y la represión. Y hablan de sanciones, y esto es un gesto firme, es un gesto simbólico, es un mensaje alto, claro, de que los verdugos del pueblo cubano no van a ser bienvenidos en ninguna tierra de libertad. Porque lo que ocurre en Cuba, señores, no es un asunto interno. Es una tragedia continental a la que todos deberíamos prestar atención. Es una herida moral que nos obliga a no mirar hacia otro lado. Cuba se apaga, se vacía, se desangra, pero sigue en la memoria que resiste, en esa voz que persiste y en esa lucha que continúa. Y quiero terminar este monólogo con algo que dijo Václav Havel. La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y en este caso, no hay olvido.